Lobo, las narrativas más brutales. Lobo es un personaje icónico de DC Comics creado por el escritor Roger Lively y el artista Kane Giffen. Hizo su primera aparición en Omega Men número 3 del año 1983. A menudo se le describe como un cazarrecompensas intergaláctico, un antihéroe que se caracteriza por su brutalidad, su humor negro y su estilo de vida extravagante. Lobo es de una raza que pertenece a los Sicaresianos, un grupo desconocido que por su resistencia y fuerza sobrehumana, sin embargo a diferencia de la mayoría de especies, fue aniquilada por ellos mismos. Lobo es un solitario que ha abrazado su naturaleza violenta y la ha impregnado dentro de sus historias para contarlo en los cómics. Lobo, Burty Hurdy for Fun and Profit. Es una miniserie publicada por DC en el año 1992, escrita por su creador Kane Giffen y Alan Grant, como el artista Simon Blaze. La historia de Lobo, el antihéroe extraterrestre conocido por su brutalidad desde hacia la forma de vida en un papel como cazarrecompensas. En esto, Lobo como cazarrecompensas ha encontrado realizar las misiones más peligrosas y mortales, generalmente por placer, en un supuesto para obtener grandes recompensas. Lobo es un carnizo, un miembro de una raza que él mismo exterminó por diversión. Se le conoce como increíblemente violento, imprescindible y prácticamente inmortal. En este cómic, Lobo, a diferencia de unos trabajos que involucran la captura e iluminación de objetos, lo que le da lugar a la serie es un encuentro explosivo y sangriento lleno de humor negro. Cada misión está plagada de una acción exagerada y absurdamente violenta, fiel al estilo que lo define como personaje, aunque Lobo es motivado por gran parte de un deseo de destrucción, al estilo de una vida gótica. La serie también muestra una situación en la que el cazarrecompensas es detectado para utilizar tanto fuerza como su brutalidad en el conocimiento del universo para obtener lo que quiere. La historia mezcla la sátira, la acción, la comedia ultra violenta, haciendo una ipse. Es un placer que Lobo encuentre su trabajo, a pesar que el antihéroe por excelencia del cómic retrata su código personal. Aunque es brutal y carece de moral, cumple su palabra con respecto al trabajo bajo un mundo. La popularidad del personaje se consolidó con este número. El personaje es uno de los favoritos dentro de los DC en los años 90. Su caracterización extrema y violenta en un área cósmica y su percepción del absurdo por la moralidad lo convierte en un icono con un estilo antihéroe que lo vuelve popular durante muchas décadas. Lobo, Highway to Hell. Publicado en el año 2009, escrita por Scott Evan, con el arte de Sam Kent, es una historia donde Lobo es despiadado cazarrecompensas intergaláctico que enfrenta un viaje al mismísimo infierno donde debe enfrentarse a demonios y monstruos, estas figuras legendarias, en aventuras extremadamente violentas y surreales, llenas de un humor negro. La historia comienza con Lobo siendo contratado para cazar a un misterioso objeto. Sin embargo, tras el enfrentamiento con un ser más allá de lo brutal que él, Lobo es asesinado y enviado al infierno. Es aquí donde la serie toma un giro caótico y surrealista. Lobo debe enfrentarse a los errores del inframundo y luchar por escapar de este destino eterno. A lo largo de su travesía debe enfrentarse a personajes míticos con demonios, almas congeladas y se enfrenta a la mismísima figura de Satán. Uno de los momentos más destacados es cuando Lobo descubre que Satán ha estado esperando su llegada durante mucho tiempo, con planes especiales para él. Debido a su naturaleza indomable, Lobo, fiel a su estilo, desafía todas las reglas del inframundo y lucha, tanto física como mentalmente, para imponerse a los horrores que lo rodean. La miniserie está repleta de elementos clásicos de Lobo: violencia media, destrucción a gran escala, humor retorcido y la irreverencia con respecto a la ninguna autoridad, ni siquiera a la del mismísimo infierno. El estilo único que le impregna este cómic, conocido por su estilo surrealista,
altamente expresivo, es uno de los aspectos más destacados de la miniserie. Kent le da un lujo al infierno que representa lo retorcido de las caricaturescas encajadas en un infierno. Esto perfectamente va con el tono caótico y anárquico del personaje de Lobo. Lobo es una serie que nació en el año 1990 para definir lo que es el cazarrecompensas, que es retratado como un extremadamente loco de su propia especie. A menudo trabaja por dinero, venganza o por pura diversión en su personalidad antisocial y que desapareció por una vida humana. La mitología del lobo también se explora en la historia, sus orígenes, su raza, que fue aniquilada por él mismo, con un trasfondo bastante original. Esta serie en específico tiene un éxito comercial que lo llevó a múltiples miniseries y apariciones en títulos de DC. La popularidad del lobo creció durante esta época y estos cómics, convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos y representativos de la década de los 90. Lobo, Infanticide. Es una miniserie de 4 números publicados en 1992. Esta historia se adentra en la naturaleza de los personajes, llevándose a los lectores a un viaje oscuro y provocando explorar temas de violencia, moralidad y la naturaleza. El cazarrecompensas intergaláctico es conocido por su brutalidad y su humor negro, que se encuentra en una situación peculiar. En esta historia el lobo debe encontrar y capturar a un grupo de seres que han causado una serie de disturbios en el universo. Sin embargo, Lobo descubre que los criminales son en realidad un grupo de niños con habilidades especiales que han sido maleantes y malinterpretados, perseguidos por su naturaleza. A medida que avanza la trama, el lobo se ve envuelto en el conflicto interno, por un lado, por su naturaleza despiadada y su deseo de cumplir su trabajo como cazarrecompensas que lo llevan para eliminarnos. Por otro lado, su propia historia de trasfondo familiar que le hace cuestionar la moralidad de la misión. A lo largo de la miniserie, el lobo se enfrenta a dilemas éticos que ponen a prueba su carácter y, a pesar de su personalidad brutal, tiende a eclipsar estos momentos de introspección. Lobo in the Chair. La historia comienza con Lobo siendo invitado a una reunión de superhéroes en un evento. En teoría debería ser bastante aburrido para él. Sin embargo, la trama se desarrolla en un torno de comedia y absurdo, donde el lobo se enfrenta a situaciones ridículas y a otros héroes que intentan imponer su orden. A medida que avanza el cómic, el lobo se siente en una silla de terapeuta, lo que le da pie a una serie de interacciones humorísticas y caóticas en lugar de la típica acción del cazarrecompensas. Lobo se encuentra en situaciones absurdas que reflejan su naturaleza desenfrenada y atraviesa los diálogos ingeniosos en situaciones cómicas. El cómic examina su personalidad y su universo entre los superhéroes. Uno de los momentos más destacados es cuando el lobo interactúa con personajes como Batman o Superman, revelando su desprecio a las normas sociales y autoritarias que utiliza el humor para abordar la tensión entre el lobo y otros héroes tradicionales, presentando una versión cómica de la dimensión de los universos superheroicos. La reinversión del personaje en este cómic representa un enfoque diferente para él mismo, alejándose de las aventuras violentas y brutales que suele caracterizar sus historias. Al presentar al lobo en un contexto más ligero y humorístico, el cómic permite a los lectores ver su personalidad de manera nueva y humanizar al personaje, que lo hace más accesible al público, tratando de reivindicar al personaje con un enfoque diferente, alejándose de las aventuras violentas y brutales que suelen caracterizarlo. El desarrollo del humor en el cómic, la historia se suma a una tradición que utiliza el humor en los cómics de superhéroes. La comedia y el absurdo que está presente en las narrativas le permite a los lectores disfrutar de un enfoque diferente, dinámico de los héroes, con este tipo de humor que se volvió más común con el pasar del tiempo. La recepción de la crítica decide que el enfoque humorístico y la capacidad de ofrecer una nueva perspectiva sobre el personaje conocido por su violencia, los críticos lo elogiaron en la escritura y el arte, destacando cómo Giffen y McTains lograron capturar la esencia del lobo mientras que ofrecían un entretenimiento ligero. Esta recepción positiva contribuyó a la
percepción de que el Lobo es un personaje versátil capaz de moverse entre la acción seria y la comedia, las historias violentas y las historias con valor. En resumen, es una historia fresca del personaje que nos permite disfrutar cuando estamos leyendo y que no necesariamente tenemos que preocuparnos por tener que pensar en este dilema moral de si la historia nos lleva por un camino sangriento, absurdo, o si simplemente estamos para entretenernos, pasar un buen rato, conocer un personaje, verlo interactuar con otros héroes. Creo que también le aporta muchísimo, muchísimo el cómic. Pero cuéntame, ¿qué tal te parecieron estas historias del Lobo? ¿Qué tal te parece el personaje del Lobo? Muchísimas gracias si llegaste a esta parte del video. Recuerda que puedes darle like, comentar y suscribirte, que es muy importante. Sobre todo darle like. Por mi parte no me queda muchísimo más que decir, sino que yo soy Miguel Pascucci, esto es Miguel Comics y nos vemos en un próximo video.